En tema de educación hay dos grandes rubros que le preguntan a usted. Uno tiene que ver, como se lo podrá imaginar a través de las redes sociales, con la reforma educativa. Y la primera pregunta directa es, ¿qué aspectos de la reforma educativa va usted a cancelar? ¿La va a cancelar toda o la va a modificar? Voy a cancelar la esencia de la reforma porque considero que no es una reforma educativa lo que se aprobó. Es una mal llamada reforma educativa, que lo que se aprobó tiene más que ver con una reforma laboral, es un mecanismo, una represión, una coerción a maestros, está dedicada a afectar a los maestros y tiene una orientación neoliberal, privatizadora, recoge lo que nos recomiendan desde el extranjero. Pero cuando dice cancelar la esencia de la reforma educativa, sí. ¿Cómo se cancela la esencia de la reforma educativa? Es decir, ¿se echa para atrás toda y se vuelve a hacer o cómo? Que no haya represión al magisterio, que no se siga humillando a los maestros. Se esmeraron en degradar a los maestros, de echarles la culpa del atraso educativo. Hubo una campaña de desprestigio al maestro. No se puede aplicar una reforma educativa de verdad sin los maestros. El que transmite el conocimiento en el aula es el maestro. Pero entonces, insisto, ¿es echarla completamente para atrás y volver a hacer algo nuevo? Sí. Entonces, sí vamos a elaborar un plan educativo nuevo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. ¿Y usted está de acuerdo en la evaluación del magisterio? Sí, pero está utilizada la evaluación, que fue el eje de toda esta mal llamada reforma educativa, está utilizada con propósitos persecutorios. Eso no funciona. Antes de evaluar hay que capacitar, hay que formar, pero también hay que incentivar, hay que convencer, hay que concientizar, no imponer las cosas como lo hicieron. Entonces, en ese tema, reforma educativa cancelada. Sí, para que quede claro, voy a utilizar desde luego mis facultades como titular del Ejecutivo. Tengo que enviar iniciativas al Congreso, pero en lo que a nosotros corresponde políticamente, la decisión que hemos tomado es que se cancela la mal llamada reforma educativa, que no es en realidad una reforma educativa. Bueno, había una pregunta sobre las universidades, pero ya no nos va a dar tiempo para ella, nada más le comento otra más. ¿El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, sí, no? Sí, que se mantenga, tiene que haber evaluación, los maestros no se oponen a la evaluación. Yo he estado hablando con los maestros, todos aceptan la evaluación, lo que no quieren es que la evaluación sea un mecanismo, ¿sí?, para reprimir, para castigar al maestro, para humillar al maestro. Del candidato, mi candidato, por favor. En español, y para ser muy claro, cancelar la reforma educativa implica cancelar el futuro de tus hijos, implica echar por la borda la posibilidad de que aprendan inglés, implica echar por la borda la tecnología. Y que me oigan muy claro los maestros, yo estoy absolutamente de sus lados, les voy a pegar mejor, van a tener absoluta certeza laboral, junto con Nueva Alianza vamos a hacer equipo, pero por favor, por sus hijos, no lo pongan cerca de la educación. Liderarlo. El sindicato es un sindicato que ha detenido la educación de una manera muy fuerte en el país. Yo valoro al maestro de manera individual. ¿Lo haces tú también así? O sea, sin el tema del sindicato, sino con el maestro como tal. Sí, esto tiene que ver... Gracias, candidato. ¿Quiere réplica? Sí, candidato, sí, por favor. Tiene que ver con todas las expresiones. Tiene que ver con la CENTE, tiene que ver con el CENTE, con todos los maestros. Yo estoy en contra de la mal llamada reforma educativa porque es una receta del Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, es parte de las llamadas reformas estructurales
no obedece a nuestra realidad y no resuelve el problema del atraso educativo. Gracias, candidato. Carlos Puch. Réplica, candidato Anaya. Yo he sido maestro y por supuesto que estoy del lado de las maestras y de los maestros y no estoy de acuerdo con la forma en la que se ha implementado la reforma, no estoy de acuerdo en que se haya entendido como una reforma para castigar, para hostigar a las maestras y a los maestros. Yo les voy a dar el trato que se merecen, como verdaderas aliadas y aliados del gobierno y de los padres de familia para lograr la transformación. Pero cancelar la reforma, permitir que se vendan y hereden plazas, sería absolutamente criminal. Gracias, candidato. Me queda una. Candidato al observador, le queda una. Sí, adelante. El único que vende plazas es el secretario de Educación, que es de ustedes, de la mafia del poder. Ese vendió la Plaza de Toros de Aguascalientes cuando fue gobernador. Los maestros no venden plazas. Gracias. Ya basta. Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón. Al maestro de México yo le digo lo siguiente: hay una parte importante que debes de tomar en cuenta, porque finalmente tú vives todos los días la escuela, hay condiciones paupérrimas en muchas de las escuelas, hay condiciones diferentes en todo el país, entonces tenemos que escuchar evidentemente eso. Yo he escuchado una opinión muy clara del maestro, su condición laboral no está muy de acuerdo y evidentemente haremos la reforma precisamente para considerar que esto se dé y haya tranquilidad en la escuela y también en... Nos llegaron, muchas conversaciones tenían que ver con un problema de equidad y de inclusión en nuestras escuelas. Todavía hay muchas escuelas sin baño, telesecundarias, esto no lo podía yo creer, sin luz, o que llega la luz a veces y no llega. Decía alguien ahí, todavía tenemos escuelas pobres para los pobres y parece escuelas ricas en mejores lugares. Entendiendo la necesidad de una educación de calidad, ¿cómo se puede avanzar de las dos maneras? Es decir, sin olvidar que hoy en los lugares más pobres del país tenemos las escuelas más pobres y al mismo tiempo tratando de apretar en lo que ha apretado en los últimos tiempos, que es la calidad. Mira, primero déjame hablar de la inclusión en un sentido más amplio. Mi mamá estudió educación especial, se especializó en terapias auditivas. Y la escuela tiene que ser incluyente en muchos sentidos, empezando por ser incluyente para quienes se enfrentan, para quienes tienen una discapacidad. Y ese es un primer nivel de inclusión y de justicia. Tenemos que incentivar a los maestros para quienes tengan esa vocación, y todos la tienen. Ser maestro no es un empleo, es una vocación. Y hemos planteado que tengan mejores plazas los que vayan a dar clases a espacios de alta y de muy alta marginación como un espacio de estímulo. Se ha invertido más o menos 50,000 millones de pesos en mejorar la infraestructura de las escuelas. Y nosotros hemos planteado que cada escuela, estas nuevas de tiempo completo que vamos a multiplicar por 4, tengan independencia presupuestal y un recurso para ir corrigiendo esas deficiencias sin necesidad de burocracia y de venir al centro. Qué bueno que habló de escuelas de tiempo completo, porque leí su propuesta y tenía varias preguntas sobre esto. Incluyen comida, dice, y clases de inglés. Este gobierno quería hacer 40,000 y solo le alcanzó para 23,000 por un problema presupuestal, pero también por un problema de planteles. No hay tantos planteles hoy, porque muchos planteles tienen doble turno. ¿Cómo va a arreglar eso? ¿De dónde va a salir ese dinero? La tercera vez que pregunto sobre dónde va a salir el dinero, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar? Es decir, tener 100,000 escuelas de tiempo completo es el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, candidato. Sí, más o menos en pura eficiencia tributaria se generan, junto con el crecimiento, espacios que nos permitirían darle prioridad a esa educación de tiempo completo, que además se termina pagando. Preguntaba Gabriela hace un segmento, le preguntó al Bronco, que cuál era el segmento al que le apostaría. Y la verdad es que uno tiene que empezar por el primero. Tenemos que empezar por la educación preescolar, seguir por la educación primaria, si queremos tener la esperanza de llegar a la secundaria y a la preparatoria, sabiendo que ese nivel, el de la preparatoria, es el que nos va a abrir las mejores oportunidades y asegurando el espacio de educación superior. Hemos hecho el planteamiento sabiendo además que esta escuela de tiempo completo, pasar de 4 a 8 horas, sin duda, cuando uno ve los diferentes estudios, ayuda a que tengan mucho más éxito en la superior y en la preparatoria. Y la siguiente administración está obligada
constitucionalmente a terminar ese grado. Ya hoy tenemos una cobertura del 85%, por lo que no estamos lejos. Por ejemplo, para esa parte del bachillerato, ¿usted estaría de acuerdo, como lo han hecho en otros países, a flexibilizar nuestro bachillerato, a poderlo hacer tal vez técnico de un par de años, de un año, para dar otras oportunidades? Flexibilizarlo, hoy es bastante inflexible. Flexibilizarlo en muchos esa parte del sentidos, bachillerato. incluso presencialmente. Tenemos telebachilleratos, tenemos la posibilidad de que se combine la educación ya preparatoria y técnica con algunas experiencias laborales o con una enseñanza descentralizada y a distancia, que la podamos hacer por Internet. Pero la apuesta en la educación tiene que empezar desde el principio, preescolar, en estancias y guarderías. Tiene que empezar por una buena educación básica, pero sobre todo tiene que empezar porque nos demos cuenta que aquí la apuesta es una apuesta definitiva y que lo que está en la elección no es un tema de grados, es un tema absolutamente estructural de si ponemos a los maestros al centro y nos obligamos a capacitarlos para que los niños, que son el eje de la educación y no los votos, que es lo que está planteando Andrés Manuel echando para atrás la reforma, sea lo que domine. Usted ha sido muy duro con la gente de la coordinadora, pero también son maestros de estados pobres. ¿Se sentaría a hablar el 1 de diciembre? Se sentaría a hablar con todos, pero déjame decir, no con la coordinadora, con los violentos en la coordinadora, con los que avientan piedras, con los que avientan palos, con los que impiden que se dé el tránsito y se abran los negocios, con los que no hacen del diálogo el instrumento de negociación. No tengan duda los maestros. Yo estoy absolutamente de su lado, tendrán mejores ingresos y tendrán certeza y permanencia en su empleo. Muchas gracias, candidato. Sí. Hoy casi tan importante como estudiar una carrera para poder tener un mejor salario es saber hablar inglés. Y por eso yo propongo que, como ya lo han logrado otros países como Uruguay, aprovechemos las tecnologías. Hay 35 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Con educación a distancia podemos lograr formar a nuestros maestros y a nuestros alumnos. Yo me comprometo a que en mi sexenio todos los niños en México tengan la oportunidad de aprender a hablar inglés. Para la segunda réplica, José Antonio Meade. Solamente para hacer una reflexión sobre educación superior, porque hoy vemos ejemplos de educación superior de mexicanos que están siendo exitosos en pensar cuáles son los retos para una visita, por ejemplo, para colonizar Marte, o mexicanos que están innovando con productos de vestido que nos ayudan a detectar enfermedades. Pero también tenemos universidades como la Autónoma de la Ciudad de México, que en 15 años y después de 10,000 millones de pesos, solo ha titulado a 1,450 estudiantes. De nuevo, no podemos... Tiempo, candidato. Tomando la ciencia y la tecnología, ¿qué país nos ofrece usted desde la ciencia y la tecnología? Bueno, un país que destine más recursos a la ciencia, a la tecnología. No se cumple la ley, se establece de que debe destinarse el 1% del Producto Interno Bruto, se está destinando la mitad a ciencia y tecnología. Necesitamos avanzar. Tengo aquí unos datos en el índice global de innovación, por ejemplo, en 2007 teníamos el lugar 37 en el mundo y en 2017 el lugar 58, es decir, hemos retrocedido como en todo, desgraciadamente, ¿no? Yo voy a proponer, aprovecho esta oportunidad, anuncio que la doctora María Elena Álvarez Bullá Roses, sí. especialista... Tiempo, candidato.